Donald Trump canceló los ataques contra Irán y anunció un acuerdo de negociación que, según dijo, podría ser firmado en algún lugar de Europa este mismo fin de semana. Sin embargo, un alto representante del régimen iraní asegura que no tienen una conclusión final sobre un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Cómo sigue la historia entonces? Vamos en breve por el detalle de esta y otras importantes noticias del día. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Trump anuncia en su red social un acuerdo con Irán avalado por varias naciones. Dijo que los puntos centrales del entendimiento ya fueron aprobados por todas las partes involucradas, pero Irán desmiente. El Papa lanza un contundente mensaje a favor de los migrantes en su visita a la isla española de Gran Canaria. En el muelle de Arguineguín, el líder de la Iglesia Católica criticó lo que llamó indiferencia a la catástrofe humanitaria. Y arrancó el Mundial de Fútbol en México. México vibró al imponerse por 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial en el mítico Estadio Azteca. Tenemos el reporte de nuestro equipo en el lugar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su red social Truth Social que cancela los ataques previstos esta noche contra Irán, ya que ha conseguido, según sus propias palabras, un gran pacto entre ambos países. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Irán aseguraba que el gobierno iraní todavía no ha alcanzado ninguna conclusión final respecto a ese acuerdo con Estados Unidos. Pero Trump agregó más detalles de la negociación. Aseguró que ya fueron aprobados por todas las partes involucradas y que probablemente sería firmado hacia el fin de semana. Estados Unidos e Irán habían reabierto las hostilidades en los últimos 2 días. El Comando Central de Estados Unidos difundió este video de lanzamientos de misiles Tomahawk. Entre sus objetivos, sistemas de vigilancia y defensa aérea iraníes. El presidente estadounidense advirtió previamente de los ataques. Donald Trump dijo que eran en represalia por el derribo de un helicóptero Apache y por la lentitud de las negociaciones de paz. Vamos a atacarlos bien fuerte. ¿Va a bombardear? Sí, después del helicóptero tenemos derecho a hacerlo. Han derribado un aparato sumamente increíble. Su secretario de Guerra afirmó que el objetivo es presionar a Irán para firmar un acuerdo. Si tenemos que negociar con bombas, negociaremos con bombas. Y sabemos hacerlo muy bien, mejor que nadie en el mundo. Estamos coordinados con la Casa Blanca y el equipo negociador para establecer los términos y esa es la misión de los objetivos de esta noche. La Guardia Revolucionaria de Irán bombardeó bases estadounidenses en la región en respuesta a la ola de ataques estadounidenses. Kuwait tuvo que cerrar su espacio aéreo. Los sistemas de rastreo muestran numerosos vuelos desviados de la zona debido a los ataques iraníes con drones y misiles. Estos también alcanzaron Jordania y Bahrein. Según el Ministerio de Interior de este país, una niña de 11 años resultó herida por restos de drones interceptados que cayeron en barrios residenciales. También fueron alcanzados varios vehículos y casas. La televisión estatal iraní anunció que habían bombardeado la quinta flota estadounidense en Bahrein tras, cita textual, la agresión del ejército terrorista de Estados Unidos. La agencia estatal de noticias iraní declaró cerrado el estrecho de Hormuz, algo que Estados Unidos niega, y afirmó que los ataques estadounidenses convierten la tregua en algo prácticamente irrelevante. Claro, y en medio de todo esto, Donald Trump sorprendía anunciando un acuerdo con Irán de última hora avalado, dijo Trump, por varios otros países, entre ellos Israel. Escuchemos parte de las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Acabamos de llegar a un gran acuerdo en la guerra con Irán y estamos a la espera de que se ultimen los documentos, lo cual debería estar listo en unos días. Probablemente tengamos que firmarlo en Europa y es una gran noticia. La bolsa ha subido 1000 puntos. Y mientras tanto, Donald Trump sigue ofreciendo detalles de este supuesto pacto. Argemino Barro tiene más noticias de este asunto allá en Nueva York. Argemino, ¿qué más se sabe del acuerdo del que habla Trump y del que dijo que quizás sea firmado este fin de semana? Incluso aquí en Europa, Irán asegura que no ha pactado ningún acuerdo con Trump.
Eso es, la agencia iraní Fars ha dicho que no hay ningún acuerdo pactado, pero Donald Trump ha dicho que efectivamente hay un borrador de acuerdo acordado al máximo nivel, como has mencionado, del gobierno iraní y refrendado por una decena de países de la región, entre ellos Bahrein, Jordania, Egipto, Arabia Saudí, Turquía, Israel o Emiratos Árabes Unidos. Por ahora sabemos que no hay detalles. Donald Trump, según la CNN, ha anunciado en los últimos 2 meses un acuerdo de paz con Irán, que un acuerdo de paz con Irán está al alcance de la mano en cerca de 38 ocasiones. Y esta es una más. Podría ser la definitiva, pero a tenor de las palabras del presidente en las últimas semanas y de este péndulo que agresivamente va entre las amenazas de borrar la civilización iraní, los ataques y los acuerdos de paz que de repente están al alcance de la mano, sus palabras han perdido peso. Sí que sabemos, por ejemplo, que los iraníes y los cataríes han estado negociando un memorándum de entendimiento con 3 partes. Descongelar los activos iraníes por parte de Estados Unidos sería lo más importante, un plan para reabrir el estrecho de Hormuz en un plazo de 60 días y también unas pautas para negociar, quizá lo más complicado, un acuerdo nuclear nuevo con los iraníes. Sin embargo, este acuerdo entre cataríes e iraníes no habría sido ratificado por el líder supremo iraní, Mustafa Khamenei, que no ha sido visto en público, recordemos, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero y que puede estar herido. Y tampoco sabríamos si Estados Unidos estaría dispuesto a aceptar este acuerdo, unas condiciones visiblemente, potencialmente peores que las que hubiera conseguido en las negociaciones previas a la guerra. La realidad continúa siendo la misma. Estados Unidos está en un atolladero estratégico, incapaz de forzar a Irán por la fuerza, porque Irán realmente puede responder atacando infraestructura energética en la región y también visiblemente sin poder hacerlo por la vía diplomática. Argimino Barro, muchas gracias por estos detalles desde Nueva York. A ustedes, un placer. Y cambiamos de asunto, hablamos ahora de la situación en Belfast, en Irlanda del Norte, donde se prepara para una nueva noche de tensiones después de 2 jornadas consecutivas de protestas anti-inmigración que han dejado barrios marcados por la violencia. Los disturbios estallaron tras el apuñalamiento de un vecino de la ciudad presuntamente a manos de un refugiado sudanés. La pasada noche terminó con 12 policías heridos y 16 detenciones. Mientras las autoridades refuerzan el despliegue policial, los residentes intentan reparar viviendas dañadas y retirar los restos de vehículos incendiados. El hombre atacado, Stephen Ogilvy, continúa hospitalizado y se encuentra en estado estable. La policía también investiga la difusión en Internet de listas con direcciones de viviendas que podrían ser utilizadas para nuevos ataques contra migrantes. El Papa llegó este jueves a las Islas Canarias en la última etapa de su viaje a España. En el muelle de Arguineguín, lugar de llegada de miles de migrantes en Gran Canaria, León XIV pronunció un discurso sobre las responsabilidades y la indiferencia de Europa, como dijo, ante la muerte de migrantes que intentan llegar al continente. Según estimaciones de organizaciones humanitarias, unas 3.000 personas han muerto desde el año 2014 al tratar de llegar a las costas de las Islas Canarias desde África. En la liturgia, León XIV arrojó al agua una corona de flores e instó a los líderes mundiales a crear vías legales y seguras para los migrantes y adoptar una postura más firme contra la trata de personas. En Tenerife, Islas Canarias, nos espera en Quien Ven, Pablo Gandía, periodista con más detalles de esta cita. Pablo, muchos saludos. ¿Y cómo ha calado el mensaje del Papa en ese lugar que se ha transformado también en un símbolo de la catástrofe humanitaria migratoria? Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos justamente aquí en San Cristóbal de la Laguna, donde mañana va a tener esta última parada de la visita oficial del Papa León XIV a España. Este viaje a Canarias se interpreta como toda una declaración de intenciones. No suele ser habitual que un pontífice visite una isla por cuestiones de logística y sobre todo por cuestiones de seguridad, pero se interpreta como una herencia en vida que le dejó el Papa Francisco, porque él declaró en varias ocasiones que quería visitar Canarias. ¿Cuándo lo dijo? Especialmente en el año 2024, el peor desde que hay registros en la ruta canaria de la inmigración, que recordamos que es la más mortífera del mundo. En el año 2024, varias comitivas del gobierno de Canarias asistieron al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco y él expresó en determinadas ocasiones que sí, que quería visitar Canarias. Aquel año llegaron a las costas 40.000 personas. Y tenemos que recordar que Canarias es un nexo entre Europa y también entre América, bien lo saben nuestros televidentes latinoamericanos, tanto es así que incluso el gobierno de Canarias le ha regalado al Papa León XIV un árbol genealógico en el que demuestra que su abuelo noveno era originario de las Islas Canarias, en concreto de la isla de La Palma. Esta mañana estaba
en ese muelle que fue calificado muelle de la vergüenza porque se llegaron a hacinar en el año 2020 sin baño, sin agua y en lo peor de la pandemia hasta 3.000 migrantes. ¿Y cómo llega este mensaje a una España absolutamente dividida sobre la migración y concretamente la migración no deseada? Pues llega justamente en un momento clave porque además mañana viernes va a entrar en vigor ese pacto migratorio europeo que no solo va a hacer más seguras esas fronteras, en palabras de la Unión Europea, sino que también va a garantizar los procesos de solicitudes de asilo. Pero es que además, justamente este mes de junio es el último que tienen 500.000 migrantes en situación irregular en España para actualizar su situación. ¿Qué se pretende? Pues que contribuyan al sistema de pensiones. Hay una realidad en España clara y es que dependemos de la migración para seguir creciendo en población, pero también, sobre todo, en personas que cotizan. Para que se hagan una idea, estamos ya cerca de los 50 millones de habitantes y por primera vez en el año 2025 se superaba esa cifra de los 10 millones, además en un país que también tiene esa pirámide de población invertida. En cuanto a lo político, durante estas últimas semanas se viene entonando una guerra tanto en la izquierda como en la derecha por un concepto que es la prioridad nacional que están entonando los partidos más tradicionalistas, porque quieren que los españoles nacidos en España tengan la prioridad por delante de aquellas personas residentes extranjeras a la hora de recibir ayudas sociales. Pablo Gandía, muchas gracias en Tenerife. Muchísimas gracias, compañeros. Y lo dicho, España dejará de conceder y renovar las residencias temporales por razones humanitarias a partir de este viernes, coincidiendo con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y de Asilo. Según el Ministerio del Interior español, este tipo de autorización, utilizada principalmente por ciudadanos venezolanos, dejará de reconocerse y renovarse. Las personas que ya cuentan con este permiso no podrán renovarlo ni solicitar la reagrupación familiar, por lo que deberán acogerse entonces a otras vías para conseguir la residencia y el permiso de trabajo. Este mecanismo, creado en el año 2018, permitió regularizar la situación de unos 240.000 ciudadanos de Venezuela en España. La migración fue también tema de debate en la sesión parlamentaria del Bundestag, el Parlamento alemán, y así se refirió el canciller federal de Alemania a la reforma del sistema europeo de asilo. Vamos a escuchar. Mañana, 12 de junio, entra en vigor la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, GEAS. Es un paso sumamente importante hacia la solución del problema. Con ello, se inicia un cambio de rumbo en la política migratoria a nivel nacional y europeo. Estamos viendo un claro retroceso de las llegadas irregulares, tanto a Alemania como a Europa. Esta tendencia continuará si la reforma del GEAS se aplica ahora de forma efectiva en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y toda una incertidumbre que se refleja naturalmente en la economía. Detalles con mi colega Rosa Casals. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Pues en la economía destacamos el aumento de tipos del BCE porque la inflación va a subir todavía más. El Banco Central Europeo ha anunciado la primera subida de tasas de interés en 3 años. El BCE sube las tasas en 25 puntos básicos y se convierte así en el primero de los grandes bancos centrales que anuncia una subida de tasas para contener los efectos de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, anunció que la tasa de referencia se ubicará en el 2,25% y que esto coloca a la eurozona en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por la guerra. Los mercados esperaban esta subida de tasas, sobre todo después de conocer que la inflación en mayo en la eurozona escaló hasta el 3,2%, impulsada sobre todo por la subida en los precios de la energía. El Banco Mundial advierte que la economía global se encamina este año hacia su crecimiento más débil desde la pandemia de coronavirus, debido principalmente a la guerra de Irán. La entidad advierte que la economía mundial se ralentiza y crecería 2,5% este año. El bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde transita el 25% del crudo mundial, hizo subir más de 1/3 el precio del petróleo. La institución percibe que los precios de la energía crecen mientras se acelera la inflación. Latinoamérica mantendrá un crecimiento moderado del 2,2% en 2026, según el Banco Mundial, que rebaja casi medio punto el crecimiento en Argentina, en parte por el congelamiento de la economía que apuntaló el gobierno de Javier Milei. Y tenemos el placer de conversar con el economista del Banco Mundial, Francisco Arroyo, para ampliar un poco más estas informaciones. Bienvenido, Francisco. Bueno, muchas gracias por la invitación.
El Banco Mundial advierte de que muchas economías en desarrollo terminarán 2026 más rezagadas de lo que estaban antes de la pandemia. ¿Cómo queda América Latina en este escenario? América Latina, lógicamente, no está inmune a lo que ocurre en el mundo, mucho menos en el mercado de commodities. La mejor manera quizá de entenderlo es primero separar a América Latina entre aquellos países que son exportadores netos de energía y aquellos que no o que son importadores netos. En la primera categoría de exportadores podemos pensar en Brasil, Colombia, Ecuador, últimamente Argentina también podríamos poner en ese grupo. Estos son países que desde un punto de vista de las exportaciones del sector externo se benefician, ya que el producto que venden se vuelve muy escaso en el mundo y les permite conseguir mejores precios y mejor demanda. Después, por el otro lado, podríamos poner a México, una economía muy importante en América Latina, más en un punto neutro, desde el punto de vista de exportación e importación de energía, se encuentra en una posición más neutral. Y después tenemos a países que son claramente importadores de energía y desde ese punto de vista son netamente perjudicados por esto. Uno puede pensar en Chile, Perú, muchos países del Caribe, no necesariamente todos, pero varios. Son países que claramente se ven perjudicados por esto. En el caso particular de Perú y Chile, vale aclarar que aún a pesar del shock negativo de petróleo, que se les volvió más caro, que es algo que importan, el producto que ellos exportan, productos metálicos como cobre o plata, ha mejorado muchísimo de precio y eso probablemente les permita un poco compensar este efecto negativo desde el punto de vista externo. Interesante lo que nos cuentas, Francisco. Pese al bajo crecimiento previsto para este año, también para América Latina, el sector financiero en la región se ha mostrado relativamente resiliente. ¿Cómo se explica esta estabilidad, digamos? Sí, eso es algo muy bueno para tener en cuenta. Comparando el impacto de este shock externo contra otros históricos. Típicamente en los mercados financieros, cuando hay mucha incertidumbre, cuando hay un shock negativo, los mercados financieros se alejan de los países emergentes y América Latina en el pasado ha sido víctima, si se quiere, de esos efectos financieros. Esto no ha sido el caso en el caso del conflicto en la guerra en el Golfo Pérsico. Cuando uno mira los riesgos de los bonos latinoamericanos, de las tasas que pagan los países latinoamericanos, cuando uno mira sus tipos de cambio, se han mostrado bastante resilientes, es decir, han soportado bastante bien la tormenta. Obviamente esto varía un poco dependiendo de vuelta, si el país es un exportador neto o si es un importador, el importador lo sufre un poco más, pero en líneas generales uno mira el panorama financiero y la verdad que ha sido bastante mejor de lo que uno esperaría y enhorabuena, ¿no? Curioso. Pues nos quedamos con esa nota positiva, optimista. Muchísimas gracias, Francisco Arroyo, por esta entrevista, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y seguimos hablando de la región, Jenny. Rápidamente nos vamos a Perú, Rosa, porque este país sigue pendiente del escrutinio a medida que avanza el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial. La candidata ultraderechista Keiko Fujimori mantiene una estrechísima ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, además heredero del encarcelado expresidente Pedro Castillo. Con más del 98% de las actas escrutadas, Fujimori supera a su rival por poco más de 900 votos sobre un total de más de 18 millones contabilizados. La diferencia es mínima y todavía quedan por revisar actas observadas e impugnadas que podrían resultar decisivas. Aún así, los últimos resultados refuerzan las opciones de la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien pidió calma y aseguró que esperará el recuento final antes de proclamarse la vencedora. Bueno, ¿y cómo ve la situación la periodista Rosemary Cueva, periodista de Deutsche Welle en Lima? Rosemary, muchos saludos. Hablemos, por favor, Rosemary, del estado de ánimo. Ayer el órgano electoral peruano descartaba la posibilidad de hacer una tercera vuelta electoral. ¿Cuán grande es ahora el nerviosismo? Bueno, se viven momentos de gran tensión, de nerviosismo, ya que es una de las elecciones más inciertas en la historia del Perú, una donde hay una mínima diferencia, una muy estrecha diferencia entre ambos candidatos. Y además de tensión, de nerviosismo y polarización, pues están circulando varias noticias falsas en las redes sociales. Y esta es la razón por la que ayer el organismo electoral OMPE desmintió en un comunicado el desarrollo de una posible tercera vuelta, ¿no? Para desmentir ese rumor que ya circulaba en redes sociales. Indicó OMPE que la ley no permite una tercera vuelta y que se debe esperar la contabilización al 100% de las actas.
La diferencia ahora entre la ultraderechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez es apenas de 688 votos. Hay momentos donde sube un poco más, donde es un poco menor, pero las actas se están contabilizando muy lento y esta tensión puede durar varias semanas, ya que el jurado electoral tiene el trabajo de resolver más de 1.500 actas observadas. Esta ya es la parte del proceso final para que pueda confirmarse quién será el siguiente jefe o la jefa de Estado en los próximos 5 años. ¿Y cuán importante es en este punto, Rosemary, y hasta el final del escrutinio, la voz de las misiones internacionales de observación electoral? Hablemos de la Organización de Estados Americanos o incluso de la Unión Europea presentes en Perú. Es sumamente importante el papel de ambas misiones internacionales, especialmente porque en las elecciones pasadas de 2021 y en la primera vuelta de 2026 hubo una serie de acusaciones de supuesto fraude por diversos candidatos. En 2021 las acusaciones vinieron de parte de Keiko Fujimori cuando perdió ante el izquierdista Pedro Castillo, y en la primera vuelta de 2026 varios candidatos de la derecha populista hicieron también estas acusaciones cuando se supo que Roberto Sánchez pasaba la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Y en ese momento fue muy necesario el pronunciamiento de las misiones que llegaron al Perú para poder desmentir ese supuesto fraude y sobre todo dar tranquilidad a una población que se encontraba bastante nerviosa o expectante. Es posible que estas acusaciones puedan surgir nuevamente porque va a haber gran descontento por una gran parte de la población, así gane Keiko Fujimori o gane Roberto Sánchez. Y por lo pronto, pues los organismos han exhortado a esperar con tranquilidad que termine el conteo oficial. El jurado electoral señaló que como máximo este pronunciamiento oficial podría estar para el 15 de julio, apenas unas semanas antes del cambio de mando. Rosemary Cueva, muchas gracias por estas informaciones y novedades allá en Lima. Gracias. Y ponga atención a la siguiente historia porque en las montañas del occidente de Colombia, niñas indígenas han sido sometidas durante generaciones a una práctica que mutila sus cuerpos desde que nacen. La ablación femenina es una práctica que algunas comunidades intentaron ocultar bajo el nombre de tradición. Muchas de las mujeres víctimas de mutilaciones genitales decidieron combatir este flagelo y esta semana su lucha llegó al Congreso y se convirtió en la primera ley contra la mutilación genital femenina en toda América Latina. Abrazos, lágrimas y aplausos en el Congreso de Colombia. Es el final de una batalla que duró 2 años. Legisladoras y mujeres indígenas celebran juntas la aprobación de la ley Niñas sin Ablación, la primera en toda América Latina que prohíbe la mutilación genital femenina. En Colombia persisten algunas comunidades indígenas del occidente del país. El 56% de las víctimas tiene entre 0 y 5 años. En 8 de cada 10 casos ocurre en el propio hogar. Durante años se justificó como tradición, pero hoy es reconocida como una grave violación de los derechos humanos. Esto no es una práctica cultural, no señores. Esto es una práctica nociva que fue impuesta en nuestro resguardo, en nuestras comunidades. Y las mujeres en Verá hemos luchado desde el territorio y esa lucha llegó hasta el Congreso. Fueron las propias mujeres de las comunidades quienes impulsaron esta ley, junto a legisladoras y organizaciones de derechos humanos, y la defendieron hasta el último día. Una ley que no busca castigar, sino educar y transformar. El tema de la ablación femenina es una aberración que requiere un tratamiento cultural profundo. Por ello, el proyecto de ley lo que contempla es una política pública de carácter pedagógico y no sancionatorio. Con la sanción del presidente Gustavo Petro, Colombia se convertirá en el primer país de América Latina en tener una ley específica contra esta práctica. Un hito para toda una región que hasta hoy no contaba con ninguna protección legal. Ante ustedes que este proyecto de ley, que esta ley no se quede en letra muerta, sino en una política pública para que pueda ser realidad. Cambiar una costumbre de generaciones toma tiempo, pero hoy Colombia tiene una ley. Y para las niñas que aún corren riesgo, esta ley puede cambiar su futuro. Y cambiamos de tono para hablar
o para contarles lo siguiente, y es que por fin arrancó el evento deportivo más importante del planeta, el Campeonato Mundial de Fútbol, que se disputa por primera vez en 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, y el más multitudinario de la historia, con un total de 48 selecciones participantes. La ceremonia inaugural se celebró en el Estadio Azteca de Ciudad de México con una colorida coreografía y la colombiana Shakira cantando el tema oficial del evento junto al rey nigeriano del Afrobeat, Burna Boy. El primer partido del campeonato se disputó entre México y Sudáfrica con victoria de los anfitriones por 2-0. Y México termina el partido inaugural de la mejor manera posible. Tenemos con nosotros a Geco Flores, enviado especial de Deutsche Welle a esta cita en Ciudad de México. Geco, muchos saludos. ¿Y qué nos puedes decir de este día perfecto para México? Derrota 2-0 ante Sudáfrica y un gran día inaugural. ¿Cómo lo has vivido? Claro, fue un día perfecto hasta el momento. Como puedes ver, ahora Tlaloc, que es el dios mexicano, o bueno, azteca de la lluvia, empezó a caer un aguacero ya después del partido, pero el partido en sí fue perfecto para México. Hablando con algunos mexicanos aquí, los aficionados querían más goles, esperaban más goles y querían en realidad gritar esos goles. Consiguieron 2, el 2-0, ya que tuvo Sudáfrica 2 tarjetas rojas, esperaba un poquito más, pero de todos modos se van con felicidad los aficionados del estadio. Geco, muy breve, ¿cuáles son las selecciones que se perfilan como las favoritas y cuál es tu favorita, Geco? Bueno, yo la verdad veo de favorita a España. España siendo campeona de Europa, yo en realidad veo que puede llegar muy lejos. También Francia obviamente tiene un equipo muy bueno y muy talentoso. En 2018 ganó el Mundial, 2022 llega a la final y ahora en 2026 sigue una muy buena camada de los franceses. Entonces yo veo a esas 2 selecciones como la favorita. Los mexicanos dirían aquí que México está para campeón. Hoy yo creo un poquito diferente. México lindo y querido y un 2-0 apenas partiendo el Mundial. Geco Flores, enviado especial de Deutsche Welle al Estadio Azteca de la Ciudad de México. Muchas gracias. Y con este resultado nos despedimos, como siempre agradeciéndole su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Noticias en español desde Berlín, Alemania para ustedes. Gracias por su sintonía y hasta pronto.